Bienvenidas, criaturas analíticas, a un nuevo programa de civilización y geopolítica del canal Geopoder, canal de la independencia, el rigor y la excelencia. Soy Vicente Ferrer de Pellicer y vamos a introducirnos ya mismo a cosas que son necesarias analizar, tanto con la historia como la política, con paralelismos, pero también en lo que está pasando en este momento, en procesos que están pasando en este momento y que no han salido de la nada, sino tienen sus raíces, sus analogías y, por supuesto, su realidad presente, aunque esté oculta. Así que vamos con ello. Y vamos con ello en lo que es estos grandes incendios, que podemos hacer una lectura o al menos plantear unos criterios que no salen por casualidad, no son casuales. Obedecen y pueden estar englobados porque coinciden y por eso podemos poner, establecer o plantear unos criterios de juicio. Coinciden con política que, desde luego, en el caso de España, que ya hemos hablado que hace tiempo que su oligarquía política y cierta socioeconómica que trabaja con esa oligarquía política de la partidocracia, ha dejado hace mucho de tener política interna para tener una política de tratar de establecer casi una autocracia desde la partidocracia, totalmente dependiente de su geopolítica. ¿Y qué geopolítica? Una geopolítica obviamente aceptada e impuesta. Porque, como ya vimos en otro programa, cuando tú no tienes una geopolítica, te la ponen a ti. O la pones tú o te la ponen. No existe, no existe. Igual que no existe como algún libertarado, ¿no? De estos ácratas no libertarios, y que están teniendo mucho éxito con sentido nacional, que están teniendo mucha solución en el continente americano y otros sitios, sino los que llaman libertarados, aquellos que no quieren renunciar a unos dogmas tan dogmáticos y tan absurdos y tan delirantes como puedan serlo los totalitarismos, el marxismo, el socialismo científico, el que se vio en el sovietismo, ¿verdad? Y en los totalitarismos, tal, el nazismo, el fascismo totalitario práctico que se ha visto en países y en regímenes de la historia, especialmente del siglo XX. Y en definitiva, vemos cómo igual que el poder, evidentemente, esa realidad geopolítica se nos ha, en este caso, la estrategia política que ya dijimos que había tenido Sánchez para pasar por encima de una forma flagrante y clara, por encima de la Constitución, de esa carta otorgada, esa carta magna, esa más bien ley fundamental, como sinceramente dicen los alemanes, para no llamarla Constitución, cosa que hace muy bien. No ocurre en España, la llaman Constitución cuando es una ley fundamental, en la que no se cumple absolutamente nada. Desde las últimas elecciones ya casi se cumplía bastante poco, pero desde luego ya prácticamente nada. Y bueno, solo funciona con la estrategia, en este caso geoestrategia, porque depende de fuera, de cumplir compromisos. Cumplir compromisos, sí, sí. Es decir, ya no tiene la fuerza, ya nada, de lo que es todo el aparataje sorosiano de la Agenda 2030, de las estructuras, todavía tiene parte de las grandes ONGs, a su vez alimentadas de las instituciones supranacionales de carácter público y privado. Estamos hablando del FMI o estamos hablando de instituciones de la ONU y, por supuesto, lo era de Washington, hasta que se ha cambiado radicalmente y se está imponiendo el cambio de paradigma. Y todavía Bruselas. Entonces, en ese caso, Sánchez, que no había dependido de Bruselas directamente, más bien le obligó a Bruselas, le torció el brazo a Bruselas,
contra toda la opinión de los que pensaban que Bruselas podía ser la salvación de los abusos partidocráticos. Pues Bruselas, que es la madre de todas las partidocracias, o por lo menos el elemento cohesión, ha tenido que dejar y pactar por todos ese sándwich de los hermanos mayores ruso-estadounidense que hemos visto, que estamos viendo materializado, aunque ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, años, ¿verdad? Y desde la realidad del quiebre absurdo, estúpido, y no por los malvados yanquis, sino por la abuso y estupidez del principal gendarme interno, socioeconómico y político que es Alemania y que nos ha destrozado y obligado a hacer cosas tremendas, de las cuales evidentemente una de las consecuencias sí son los incendios. ¿Cómo? Sí, son los incendios. Alemania que nos obligaba a quitar 500.000 hectáreas desde el 2018, 500.000 hectáreas de suelo agrícola, para fotovoltaicas principalmente, y para que ellos pudiesen colocar miles de millones de euros en agricultura en Marruecos. No son los malvados anglos, no. Nuestro principal problema ha sido una Alemania que es la principal interactuadora, que está interactuando y triangulando con Francia y con Marruecos. Sí, no solamente a Renault, sino Volkswagen y BMW o BMW, que dicen aquí en Sudamérica, se están trasladando a Marruecos. Sí, y también fotovoltaicas, por supuesto, pero es que también, ¿quién tiene el monopolio del reciclaje de vidrios, de placas fotovoltaicas y otros materiales que tienen que ver con las fotovoltaicas, todo ese mar de asqueroso de placas absurdas que destruyen y bloquean el suelo, la superficie, y cuando no las torres esas terribles que destruyen, además del paisaje, todo bicho viviente que se acerca volando, reptando, que son las torres eólicas. ¿Quién recicla todo eso? Adivinad quién tiene prácticamente el monopolio por leyes internas de Bruselas. Además, adivinad quién. Alemania, efectivamente. Entonces está claro que faltan hectáreas, quiere hectáreas, le interesa a Alemania, cosa que no era lo contrario hace 30 años. Éramos el granero. Alemania utilizaba a España para bloquear un poco la necesidad agrícola francesa, y éramos su parte, jugábamos con esa necesidad agrícola germánica. Pues no, nos ha cambiado por Marruecos y además nos utiliza brutalmente, tanto en términos monetarios, económicos, como le da la gana, como en términos de producción medioambiental y climática, de imposición de esas políticas suicidas y anticientíficas de los modelos medioambientales. ¡Ostras! Sí. Entonces, ¿cómo podemos advertir que sea una casualidad y no juntar estos datos con, y voy a decir literalmente, que en prevención de incendios, desde que tomó Sánchez el poder, desde el 18, se ha pasado de 225.197.000 euros, que tampoco era demasiado, pero bueno, esto viene con otras normas, ¿no? La ley de restauración de la naturaleza, en fin, cosas bárbaras de este tipo, a 110 de este año. 110, una locura, una miseria, una reducción del 50%. Curiosamente, se han pasado de 12.433 hectáreas, 12.000 hectáreas quemadas en el 18, se ha pasado a la simpática cifra de 157.000 hectáreas de momento este año, con todo lo que se está quemando. De momento, aún no ha acabado, aún falta. Más de 10 veces, pero es que tuvimos un año punta en 2022 de 253.000 hectáreas. Qué curioso, ¿no? O sea, le han exigido a España erradicar tierra cultivable, agrícola, más de 500.000 hectáreas arrancadas,
le han pedido más y curiosamente, mágicamente, resulta que nos hemos convertido en completamente idiotas e inútiles e ineptos en la defensa de nuestra masa forestal. Se ha multiplicado por 10, por 12, por 15 veces en alguna ocasión, casi 20 veces, por 20 en 2022. Ostras, ¿y esto cómo es? Y sí, tenemos una clase política, una estructura política que juega en contra de la nación, utiliza los recursos y los compromisos de Estado, porque evidentemente no vemos a Feijóo, ni a... Parece que se está, los señores de Vox, tratando de empezar a utilizar algo esto, pero ni mucho menos en el nivel de gravedad que debería ser, que es sencillamente directamente la rebelión. No sé de tal gravedad, pero Feijóo no. ¿Por qué? Porque forma parte del sistema. Evidentemente no se va a oponer a lo que dice el gendarme alemán, ¿no? Los chicos. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Ya vimos cómo, fijaros, cuando precisamente estalló la rebelión comunera en 1521, 20-21, desde el 19 al 21, básicamente. Sí, sobre todo a partir del 20, cuando abandona Carlos V para tratar de ganarse la corona imperial, todavía siendo solo rey de España, Carlos I de España, y deja a Adriano Utrecht, creo que fue de virrey. En fin, hay otros elementos, una clase política que trató de esquilmar la entonces Castilla, de los Burgos y de aquellas cartas pueblas, de aquella fuerte independencia y fuerte libertad política, y sacrificar económicamente por todo lo que eran las necesidades de la política imperial. Bueno, es verdad que ocurrió eso, es verdad que ocurrió una rebelión, fue aplastada, pero al mismo tiempo tuvo que cambiar. Carlos I de España y V de Alemania hizo comprender la necesidad del gran proyecto del Imperio Universal y al mismo tiempo tener que acercarse, puso a Isabel de Portugal como regente en Castilla, a poner gente cercana después de la rebelión de las Germanías en Valencia a Germana de Foix, tuvo en Valencia para poder acercarse, que eran más cercanas a estas gentes. Y tuvo que hacer una política más cercana al pueblo, de hecho llegó a saber mejor español que casi su idioma materno. Aún así hubo que cambiar una idea, al menos fue un cambio, un abuso que tuvo unas consecuencias y se trató de cambiar. Desde luego es la primera vez, lo que creo que sí que es la primera vez es de una clase política que no tiene que ver con las necesidades de esa sociedad nacional, de esa nación, y que realmente no le importa la destrucción total de la nación. Es decir, no, yo creo que a estas alturas ni se lo mide ni se lo plantea, ¿sí? Y que lo único que mide es tener que cumplir sus compromisos y para nivel personal y de mantener la clase política y el relato, que no narrativa, el relato de la partidocracia. Es lo que está ocurriendo. Y en lo que en este momento, en la propia geoestrategia, que no geopolítica de Sánchez, trata de sobrevivir a costa de ese cumplimiento de compromisos terrible. Y desde luego podemos pensar, porque hay criterios hay datos sobre eso, y podemos plantear el criterio de que está obedeciendo a la imposición de las necesidades cada vez más urgentes del poder alemán para sobrevivir. A su vez, evidentemente, si es necesario a costa de nosotros y a costa de quien sea, ¿sí? Cada vez tiene menos poder para obligar a hacer políticas comunitarias a la Italia de Meloni o a los chicos de Visegrado, de Polonia, de ¿cómo se llama esto? Hungría, bueno, sí, Hungría, sí, Hungría de Orbán, Chequia, Holanda dentro de poco. En fin, cada vez más difícil, y entonces a los lados más débiles y que necesitan sobrevivir semana a semana, mes a mes, pues van a apretar las tuercas. Alemania está triangulando, como digo, con Francia, una Francia que solo queda el mascarón, la imagen de Macron, que trata de ocultar la verdadera quiebra interna,
y con una Marruecos que es perfectamente el cómplice necesario y la plataforma necesaria para estas políticas de medioambientales, fotovoltaicas, que obligan a no poder vaciar los montes, a no poder, aunque digan, no, sí, eso es mentira, no, sí, es verdad, porque toda la burocracia que hace falta para solicitar poder limpiar los montes se convierte en imposible. Se convierte en algo prácticamente que colapsa toda actividad para, no digamos, el conflicto que se crea a propósito en quién tiene realmente la capacidad y el poder para hacerlo, ¿no? Desde las autonomías, ¿no? Si se está bien transferido o no las competencias, quién tiene la competencia, cada vez está más bloqueado, cuyo caso nunca se acaban de hacer. Hubo un intento, creo que lo comentamos en Extremadura, por una población, de recuperar formalmente las tierras comunales, y aún así creo que ha sido no sé si de Castilla o de Extremadura, se ha ido a los tribunales para bloquearlo. Evidentemente, todo un sistema político que juega en contra de la población, en contra de la nación, en cuanto a las necesidades, que están vendiendo como sea y a gran velocidad todo lo que es obligándonos a renunciar, todo el tema energético. Alemania es el principal que nos obliga a tener que ir por las renovables, cuyo principal y cuyo una de las consecuencias es seguramente este horror de incendios multiplicados por 10, por 14 desde que asumió Sánchez. Casualidades, ¿no? O sea, se ha multiplicado no por 2, no por 3, no hay un incremento del 20%, no hay un incremento del 70%, no un incremento del 35%, un incremento del 1000%, un incremento del 1200%, del 1400%. Y se supone que eso son casualidades. Y una baja brutal de los presupuestos de material para antiincendios. ¿Cómo se explica eso? Curiosamente coincidente con leyes absolutamente bloqueadoras de toda posibilidad de intervención en los bosques, como son las leyes absolutamente locas, no se pueden calificar de otra forma, de las leyes de restauración de la naturaleza, enloquecidas, de destrucción de los azudes, de las presas y de todos los pantanos, de los embalses, y a su vez del impedimento en sus alrededores de poder intervenir para limpiar, o de procesos kafkianos burocráticos que no pueden hacerse, o porque ni ellos mismos los tienen claro desde las autonomías con el Estado. ¿Todo eso es una coincidencia? No. Es fruto de que España, su clase política, su estructura política, su oligarquía política unida a los actores políticos, económicos del capitalismo, de Estado, ojo, que tienen que ver con el cumplimiento de normas suicidas y absurdas, directrices de Bruselas, están haciendo sin tener en cuenta ninguna consecuencia. Obviamente eso tiene mucho que ver con las gotas frías, porque me niego a llamarle danas. Tuvimos un gran programa de los más vistos, acordaros, eso que yo analicé todo el tema de Valencia con perspectiva histórica y política, y básicamente estamos en la misma naturaleza de lo que está pasando con respecto a los incendios. Con estos criterios y, por supuesto, pendientes, que daré una píldora. Esto no es una píldora, por si alguna vez cae un listo. Esto no es un programa temático. Ahora vendrá una píldora que sí tiene que ver, no hay más remedio con lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo con Putin y Trump, etcétera. Pero eso ya es en otro programa, así es que muchas gracias y dentro de unas horas o algún día. Un abrazo.